que los policías estatales preventivos y la policía ministerial se encuentran en una zona paralela que es el río Guacapa, donde no hay una visibilidad. ¿O a través del arma que disparó? Yo creo, Nino, que es estarle dando muchas vueltas a un asunto que pudiera ser muy claro si se procede a analizar diversos videos. Hay muchos videos, ¿no? Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hay más de 180 videos. Y si se analizaran estos videos, yo creo que podríamos encontrar una ruta muy clara. De esos 186 videos, Nino, debo decirte que en ninguno, bueno, yo he visto la mayoría, no los he visto todos, pero presumo que si se viera algunos policías estatales o ministeriales disparando, creo que ya le habrían dado vuelta al mundo, como se les ha dado vuelta a otros videos. De los 186 videos estoy seguro que no hay ninguno donde se advierta que los policías ministeriales están disparando. Pero además déjame decirte lo siguiente también, no solamente son los videos, son las pruebas periciales de balística. Las pruebas periciales establecen que los disparos provinieron de un mismo plano de sustentación, quiere decir que estaban en el mismo nivel donde ocurrieron esos disparos y donde cayeron los dos jóvenes manifestantes. Mismo plano de sustentación, dice la prueba pericial de balística. Pero también hay testigos que inclusive entregaron casquillos a la propia autoridad en el momento de su declaración. Es decir, hay diversos elementos que nos pueden llevar, en mi caso, a presumir, en el caso de la autoridad, a la prueba plena de dónde vinieron los disparos. Inclusive, la prueba balística también determina, en uno, más claramente, determina el calibre, en uno, en el otro pone una gama, porque uno de los cuerpos no presenta orificio, ni alojamiento del proyectil, es en sedal, parte frontal, y solamente está en sedal, y eso fue suficiente para que generara estallamiento de masa encefálica, lo cual significa que sí se puede determinar los calibres, y en la prueba de balística ya está determinado en este caso el tipo de arma que pudo haberse disparado. Si no fueron ministeriales, ¿quiénes pudieron haber sido? Yo creo que eso corresponde propiamente a la autoridad, Nino. Yo puedo decir quiénes no dispararon, a la autoridad le corresponde determinar quiénes lo hicieron, pero bajo una valoración, bajo una investigación imparcial que nos lleve verdaderamente a los autores de estos lamentables sucesos. También nos acompaña el doctor Luis García, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luis, mucho gusto. Nino, buenos días, mucho gusto, saludo a la mesa. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. ¿Qué ha pasado y qué ha sucedido desde este pasado 12 de diciembre en relación a este evento que ha sido tan triste, ha sido pues yo diría que en muchas ocasiones hasta tergiversado, porque en un principio teníamos unas versiones distintas a las que tenemos ahora? ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo va la investigación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, Nino, primero quisiera expresarte que ya se ha cumplido más de un mes de que sucedieron estos lamentables hechos, en donde hay evidencias muy claras de que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos por parte de servidores públicos del Estado mexicano. Me refiero a elementos de la Policía Federal que estuvieron ahí, elementos de la Policía Ministerial, elementos de la Policía Estatal, que bueno, pues representan que 2 jóvenes hayan perdido la vida, 24 hayan sido detenidas de manera arbitraria, una haya sido objeto de tortura, durante esa detención incluso varias de ellas hayan sido objeto de tratos crueles y de lesiones, así como también el hecho de que haya 4 personas lesionadas por disparo de arma de fuego, y el empleado de una gasolinera que falleció al tratar de contener el fuego de una de las bombas que había sido objeto de incendio, y que al día de hoy no exista ningún servidor público en ninguno de los niveles de gobierno que participaron siendo objeto de un proceso penal o de una investigación. En este orden de ideas, hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió
a partir de la investigación por violaciones graves a los derechos humanos, que inició desde el mismo día de los hechos, un informe preliminar, en donde precisamente se hace notar esta circunstancia y cuáles han sido los niveles de corresponsabilidad institucional que son atribuibles a los servidores públicos de estos niveles de gobierno. Estamos en presencia de una figura jurídica que se llama autoría indeterminada, que si bien es cierto, no nos permite ahorita señalar con nombre y apellido cada uno de los 165 elementos de la policía que participaron, sí nos permite que señalar contundentemente la obligación del Ministerio Público que tiene en términos constitucionales para investigar el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos. Por ello, la semana pasada personalmente le entregué a la Procuraduría General de la República una copia certificada que está integrada por 17 tomos de la investigación que hemos venido realizando, pues para que en ejercicio de sus atribuciones investigue. La Pública del TEC de Monterrey. Miguel, mucho gusto. Muy buenos días, gusto en saludarte. ¿Qué opinas de todo esto? Pues es muy lamentable que tengamos este tipo de hechos cuando personas de la sociedad se manifiestan para exigir de manera legítima o no alguna petición a las instancias de gobierno, se reaccione de esta manera tan desproporcionada y en un momento dado que tengamos todavía el día de hoy a las corporaciones policiales sin protocolos necesarios para el uso de la fuerza legítima cuando se van a enfrentar a un grupo de ciudadanos desarmados o armados con piedras. Pues existen mecanismos establecidos por Naciones Unidas para hasta dónde puede llegar la autoridad y en qué momento es legítimo el uso de la fuerza y en dónde se excede a ella. Entonces encontramos un evento en donde... ¿Pero presencia de armas en una manifestación, en una movilización de estudiantes? No, eso no se permite, precisamente por eso. El uso de la fuerza puede ser desde física, escudos, chorros de agua, otro tipo de mecanismos para disuadir o para dispersar los grupos cuando empiezan a salirse de control, pero en ningún momento armas cuando no existe presencia de armas. También nos acompaña el licenciado Santiago Aguirre, es abogado de este Centro de Derechos Humanos allá de la montaña, ubicado en el estado de Guerrero. Santiago, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo también a la mesa de tu auditorio. Cuéntame y platícame cuál es la opinión de ustedes o cuál es la versión de ustedes en relación a estos hechos. Bueno, el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, desde el 12 de diciembre, acompañó en la representación legal a los normalistas detenidos, y en los días posteriores hemos continuado acompañando la búsqueda de justicia que han emprendido algunos de ellos. Para nosotros estamos en primerísimo lugar ante un hecho de muy lamentables consecuencias que nos remite a un estadio que muchos consideraban ya superado en el estado de Guerrero en cuanto al empleo de la fuerza pública frente a demostraciones de protesta. Coincidimos totalmente con lo señalado por la doctora Rocati en el sentido de que lo ocurrido el 12 de diciembre nos muestra la ausencia de protocolos adecuados que guíen y normen el uso de la fuerza pública. Ahora, en el acompañamiento con las víctimas directas hemos constatado de primera mano también las violaciones a derechos humanos ocurridas el día 12 de diciembre. ¿Qué sucedió y qué pasó? Mucho se ha centrado, yo diría, si me lo permites, Nino, en la discusión en torno a la responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis y Gabriel. Hay un debate jurídico en los medios, etcétera, sobre a qué corporación atribuir la responsabilidad. Lo cierto es que ambos estudiantes fueron privados arbitrariamente de la vida por servidores públicos y debe ser la prueba científica la que esclarezca a qué corporación se debe imputar responsabilidad en estos hechos. Sin embargo, y eso es muy importante destacarlo, no se trata de las únicas violaciones a derechos humanos cometidas el día 12 de diciembre. ¿El empleado muerto también va dentro de este tipo de investigaciones o no? En el caso de la persona que muy lamentablemente fue privada de la vida, lo que se ha hecho público y lo que seguramente obra en el expediente muestra que muy posiblemente se cometió un delito. Ese delito debe ser investigado y esclarecido, pero debemos distinguir
cuál es la responsabilidad que surge de graves violaciones a derechos humanos y cuál es la responsabilidad que le surge a particulares cuando se cometen delitos. Vamos a regresar con el ex Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, licenciado Alberto López Rosas. Efectivamente, estamos en el mismo interés de que se deslinden las responsabilidades. Creo que todos debemos contribuir a evitar que se fomente la impunidad, y obviamente tenía una responsabilidad en ese momento y la asumo plenamente. Lo que no puedo admitir son investigaciones sesgadas. Lo que no puedo admitir son juicios a priori. Yo creo que hay mucho más que investigar en este caso, y yo puedo decir desde ahora que yo me deslindo, y deslindo a mi corporación, de haber disparado en contra de los estudiantes como para privarlos de la vida. Si en las detenciones hubo exceso, y si se cometieron violaciones a los derechos humanos después del suceso, obviamente que tenemos que asumirlo. En el caso del joven que fue detenido, yo por haber poseído un AK-47, yo puedo señalar que el parte que recibí fue en ese sentido, y ese parte obra en la indagatoria. Es un parte que recibí e instruí en ese momento que se pusiera a disposición de la PGR para la investigación correspondiente. Lo que haya pasado posteriormente ya no es de mi incumbencia. ¿Existe esta AK-47? Físicamente existió, inclusive la presentamos en la conferencia de prensa de esa noche, existió. El parte informativo existe, y ahora también en la averiguación previa. Ese es el informe que yo recibí. Si fue sembrada o no, eso forma parte también de la investigación. Si fue torturado el joven o no, también forma parte de la investigación. Pero creo que tenemos que ubicarnos en el contexto de los acontecimientos para poderlos entender. Deslindas a la policía ministerial, obviamente, de haber asesinado, de haber disparado en contra de con los elementos que tengo, así es. Luis García, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo podría decir, por aquí de las alusiones personales, puedo decir que coincido completamente con lo que señala la doctora Rucati y lo que señala el licenciado Aguirre, en el sentido de que una manifestación en donde lo que prevaleció fue el uso de la fuerza y el uso excesivo de las armas de fuego, en donde por un lado hubo evidencia de servidores públicos que iban armados y que dispararon, y por otra parte hubo evidencia de estudiantes y de manifestantes que pues iban desarmados. En este orden de ideas, si nos ubicamos en el contexto, pues lo que tendríamos que ver, yo no comparto la idea de lo que señala el ex procurador aquí presente, en el sentido de que sea una investigación sesgada, si es que se refiere a la investigación y el informe que hizo la CNDH, señor. Le voy a decir no estoy haciendo alusiones a nadie, Tienes derecho de acuerdo, sí. Yo por eso lo señalé, por la cuestión de las alusiones personales, porque pues es lo que ha estado manifestando. Yo debo decirle, informarles a ustedes en la mesa, informarles al público, que hemos hecho una revisión muy completa de videos, incluso de videos que el mismo señor procurador personalmente. ¿Qué número de videos estamos hablando? Al menos 180 videos, de los cuales 2 de ellos son los que personalmente me entregó el señor ex procurador, donde pues se ve una parte precisamente de lo que ocurrió. Faltaba otra parte precisamente que de revisar, que no venían en esos videos. Y yo lo que te puedo decir, Nino, es que la investigación que hemos realizado en la CNDH está conformada por más de 100 testimonios, entrevistas, visitas de campo, videos, fotografías. Inclusive hace unos días, 10 días estuve, el licenciado Aguirre será testigo de ello, que estuve en Ayotzinapa precisamente escuchando los testimonios de los jóvenes, de las víctimas, en donde pudieron ubicarse en situaciones de tiempo, de modo y de lugar, en donde hubo señalamientos concretos y hubo vinculaciones con videos, con fotografías, en donde además, si eso lo sumamos con los dictámenes periciales que se hicieron y en la Comisión Nacional por el grupo de peritos de este organismo,
conjuntamente con los mismos peritajes que se han hecho por las autoridades. No queda duda de que los disparos salieron de una trayectoria de poniente a oriente que nos da una gran probabilidad, con nivel de certeza, de que los disparos salieron de ahí. ¿Por qué? Porque precisamente ahí estaban ubicados los policías ministeriales. Y debo decirte que para tal efecto ya se llamó al gobernador constitucional del Estado de Guerrero, al comisionado general de la Policía Federal, pues para que rindieran un informe respecto de los hechos que se les atribuye. Mira, Nino, es un hecho, los que dispararon fueron ellos, los elementos que estuvieron ahí. Nosotros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos investigando las violaciones graves que cometieron servidores públicos de esos gobiernos que estuvieron ahí presentes, y les tocará al Ministerio Público pues deslindar la responsabilidad que conforme a derecho procede. Alberto. Gracias, Nino. Yo no voy a ejercer alegatos por esta ocasión. Simplemente, claro que yo no hice ninguna alusión personal. Si se sintieron aludidos es porque sostengo una postura que me parece muy fundada, y sí me parece que por parte de la Comisión Nacional sí hay protección para una corporación y ¿para quién? Para la Secretaría de Seguridad Pública, desde luego. Inclusive en su propio informe le subsanan, le corrigen la plana, y me parece que eso no corresponde a una comisión de derechos humanos. Inclusive no han entrevistado a los arraigados, fueron a la normal de Ayotzinapa, y es correcto, pero ¿cómo van a emitir un juicio a priori cuando no han interrogado o no han platicado con los detenidos, con los arraigados? No han tenido un informe de manera formal de la Secretaría de Seguridad Pública. Al menos cuando se emitió el informe preliminar no habían tenido una información de manera formal de una de las partes también. Por ello yo creo que me voy a reservar para su oportunidad, porque sin duda llevaré esto a tribunales internacionales. Una pregunta, Alberto. Cuando Luis está haciendo la observación de que los disparos vienen de donde se encontraban los policías ministeriales, ¿era una posición que ellos ya tenían en el momento en que se da la manifestación, se da la marcha? Era una posición, Nino. ¿Y ahí salen los disparos? No hay ninguna evidencia que hayan salido disparos de esa zona, pero te voy a decir además una cosa. Para poder determinarlo hay que medir los tiempos, y los tiempos no les dan. Hay una persona en posición que está arraigado, por cierto, porque yo sí los puse a disposición de la PGR. ¿Cuántos arraigados tienes? Había 12 arraigados, ahorita solamente quedan 2 arraigados. De esos 2 arraigados, ninguno salió positivo en las pruebas correspondientes. Luis García, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues mira, insisto, Nino, lo que no podemos hacer aquí es hacer descalificaciones en lo que señala el señor procurador en alegatos que se reserva sin fundamento. Claro que entrevistamos a las personas arraigadas, la misma Subprocuraduría de Derechos Humanos, en el momento que usted era ex procurador, nos dio las facilidades para entrevistar tanto a detenidos como a personas arraigadas, como a personas que fueron detenidas en el contexto de esta situación. Sí, lo que me gustaría, considero que es muy importante no confundir a la opinión pública precisamente con este tipo de expresiones. Yo lo que quisiera saber nada más, y que desde luego se puede reservar su derecho de señalar o no, ¿por qué se utilizó una práctica, Nino, que en el país ya no se utilizaba durante muchos años y que tiene que ver precisamente con el empleo de policías judiciales? ¿Por qué es eso? Los policías ministeriales son policías judiciales que durante muchos años estos cuerpos han sido objeto de un desprestigio precisamente por las violaciones a derechos humanos que han cometido, prácticas que ya no se repetían en las policías judiciales del país. ¿Y por qué se utilizó? Yo lo que quisiera saber, y va a ser objeto de un pronunciamiento, ¿por qué se utilizaron a policías ministeriales con el sentido que haya sido apoyo, lo que sea, en una represión de esta naturaleza, cuando el sentido y la naturaleza de una institución de este tipo y de una policía judicial ministerial es la investigación de los delitos? Sí, yo creo que sí están utilizando apreciaciones muy subjetivas, y eso me demuestra, Nino, que no han cronometrado
la situación. No, pero no estamos hablando de cortometraje. Estamos hablando de que lo que tiene usted que decir, señor procurador, usted utilizó policías. Claro que vimos el cronometraje, usted y yo, permítame, usted y yo lo vimos en mi oficina. Oye, no de la palabra, usted me la rebotó, claro que por favor. Ahí está. Bueno, Alberto, y ahorita entras tú inmediatamente para lo que es lo que se hizo en el momento en que se va cronometrando. Yo recibí... ¿Sí o no? No se cronometró. Si se cronometrara, se estuviera conociendo la presencia de cada una de las corporaciones en su momento. Por eso están fuera de contexto, por eso esta confusión. Se ha confundido a la opinión pública porque, para empezar, no hay una reconstrucción de hechos, y eso es grave a estas alturas, que no haya una reconstrucción de hechos que nos estén marcando los tiempos. Y no pueden emitir un informe preliminar mientras no tengan el desahogo elemental, básico, de estas probanzas. Pero ninguna justificación para que policías judiciales intervengan desarmados y armados, y si los 5 que intervinieron armados, porque esa es la respuesta que nos ha dado la misma Procuraduría, pues hay una falta de deber de cuidado. O sea, no podemos decir que asistieron al lugar policías armados porque estaban ejercitando su derecho a ser policía, preocupados, y llegaron, bajaron las armas, ahí están los videos, y apuntaron bajo cualquier circunstancia. En este orden de ideas me parece que no hay justificación. Bueno, el señor exprocurador tiene sus argumentos que pues son propios de un alegato de defensa, me parece, pero pues que, como él dice, los tendrá que hacer valer eventualmente ante el Ministerio Público o ante un juez, y nosotros tendremos nuestra investigación y en su momento haremos el pronunciamiento que conforme a derecho y conforme a las evidencias, a muchas evidencias que tenemos, corresponde. Mire. Sí, indiscutiblemente que no es el lugar ni el momento procesal oportuno para estar dirimiendo estas cuestiones. Es un programa radiofónico. Es un programa radiofónico. Pero todo esto y la confusión que surge en el público en general no se hubiese suscitado si la Comisión Nacional no emite un informe preliminar, como lo llama, cosa que nunca se dio en el pasado. Solamente en estas administraciones, la pasada y la actual, han tomado esa nueva fórmula de hacer informes preliminares, sino la comisión siempre salía con una recomendación al final, señalando todo lo que había encontrado, después de haber desahogado todas las periciales. Ahora, por otro lado, yo respeto las formas de trabajo y que cada quien tiene su estilo y su determinación, pero falta todavía muchas periciales y muchas diligencias que realizar para acercarse a una verdad histórica. Y en ese momento no podemos hacer un pronunciamiento tajante de cómo sucedieron las cosas hasta no agotar todas estas investigaciones. Santiago. Bueno, lamentablemente lo que estamos observando ocurre muchas veces cuando hay violaciones graves a derechos humanos en México, que es que en los días posteriores, las semanas posteriores a los hechos, no se generan las condiciones institucionales adecuadas para hacer una investigación efectiva que dé pronto con los responsables. Creo que, y esa es la posición de los organismos civiles de derechos humanos, que ante el reto de indagar este tipo de hechos tan graves que agravian a toda la sociedad, las instituciones deben conducirse con muchísima responsabilidad para que todas y cada una de las corporaciones que estuvieron presentes ese día cumplieron con sus obligaciones absolutamente mal, ¿sí? Y que los estudiantes con sus obligaciones se encontraron, exacto, y que los estudiantes se encontraron en medio de un fuego provocado por un uso irracional de las armas de fuego. Muy bien. Adrián Ramírez López. Adrián, mucho gusto. Bueno, hay varios comentarios que habría que precisar. Como bien se señala, esta nueva facultad de atribución constitucional que tiene la CNDH, que es para nosotros una pérdida, es decir, ya de entrada la CNDH, su mandato es investigar las violaciones a los derechos humanos, graves o no. Ya ese era su mandato. Lo que perdimos como nación, como país, es la facultad de la Suprema Corte de Justicia de ejercer esa facultad, que le daba una talla muy grande
a la resolución que emitía fruto de esas investigaciones. Y eso es grave. Es tan grave como la resolución que hizo respecto al caso Aguas Blancas, donde se establece la responsabilidad del gobernador y no se acató. Y esto digo porque lo concateno de una cosa con otra. Ángel Aguirre Rivero queda en sustitución del gobernador y da impunidad al caso Aguas Blancas. Y ahora, un hecho que es contundente, es inobjetable porque afortunadamente están los videos y hoy no se puede manipular las imágenes como se ha pretendido, aunque se pretenda, ha habido demasiadas imágenes. Si son 186, ¿cómo los vas a manipular? Hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera, el asunto de la quema de la gasolinera, y antes, la manifestación previa de los estudiantes. Existen órganos de inteligencia del Estado mexicano que han dado seguimiento desde hace muchos años al movimiento de las normales rurales y concretamente a Ayotzinapa. Eso es algo que ustedes saben. Y ustedes tienen fichas técnicas y saben cómo contener y manejar a las instituciones públicas para la seguridad, la protección y para la contención de manifestaciones. Es decir, ellos saben que Ayotzinapa tiene unas características de expresión, pero que no llegan a la violencia, no llegan a las armas, no llegan a otro tipo de reacciones, pero también saben que son jóvenes que sí responden a una provocación. Tú en el video dices que los que prendieron fuego se replegaron con los federales. ¿Estaban uniformados o no estaban uniformados? No, ellos venían vestidos, ellos tenían embosados los tipos. ¿Eran estudiantes? No sabemos si eran estudiantes, lo único que sabemos es que se replegaron hacia donde estaban los federales y los federales no los detuvieron. Eso es algo inobjetable. Y ahí están los videos. Y el otro elemento, muy grave, vimos cómo se cometían actos de tortura a la luz pública, porque ¿qué les hacían? A los muchachos que estaban sometidos por una sobrerepresentación de número, que ya ellos habían recostado, vimos cómo no procedieron a asegurarlos y a llevarlos a un lugar para someterlos a lo que hubiera de investigación. Vimos ahí cómo se les pateó, cómo se les golpeó, cómo se les vejó, cómo se les amenazó. Eso lo vimos, nadie lo puede objetar, y eso se llama tortura, de acuerdo a las normas internacionales. No son solo tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y lo que también no podemos perder de vista es que nos encontramos ante el operativo Guerrero Seguro. Es un acto concertado. Ahí estaban, se comunicaban, hablaban entre ustedes. ¿Entre quiénes y quiénes? Entre los policías ministeriales, entre los de seguridad pública y entre la Policía Federal. Lo mismo ocurrió en Atenco. Mientras pero a ver, espera, no me confundas con Atenco. Era un acto concertado, ¿por qué? ¿Ellos estaban en contra de qué? Porque ellos sabían que los estudiantes se estaban manifestando, sabían que iba a haber la manifestación, sabían lo que iba a ocurrir y lo provocaron. En lugar de impedirlo, lo provocaron. Y el gobierno del Estado, en lugar de abrir un diálogo que era tan sencillo, que lo concreto y fundamental era el aumento de la matrícula y el cambio del director, no se hizo, y lejos de eso se provocó y se llegó a estos resultados tan graves, y hay hoy solamente 2 policías. A ver, un último comentario, maestro Alejandro Sendejas, del TEC de Monterrey. Alejandro, mucho gusto. Muy buenos días. Nuevamente aquí yo creo que estamos, y ahorita escuchando los planteamientos que se hicieron, estamos en presencia de una falta de articulación tanto de las disposiciones legales como de la actuación por parte de las instancias de gobierno para efectivamente dar protección a esos derechos humanos, ¿no? Yo sé que es muy difícil en una situación comprometida que por el mismo instinto humano se actúe de una manera adecuada, y sé también que es muy fácil incendiar ánimos de estudiantes que en algún momento pudiesen estar en un acto o alguna manifestación de lo que ellos consideran sus valores o sus principios. Sin embargo, yo creo que en la medida en la que no se articule bien esa actuación de entidad pública, no se articule la función de las autoridades para la defensa de derechos humanos, vamos a seguir estando en presencia de lo que ha pasado, ¿no? Digo, casos hay muchos, está lo de Guerrero, hay innumerables situaciones en las que ha ocurrido. Bueno, vamos a platicar ahora sí con Alberto y con Luis
que son realmente los protagónicos en este asunto. Decirte, Nino, que yo soy respetuoso de las instituciones. Para mí es muy difícil que una institución pueda ser cuestionada y perder credibilidad, porque perdemos todos. En ese sentido soy muy claro y soy muy firme, pero también estoy en contra de la injusticia. Si yo he tenido que recorrer todos estos medios y he tenido inclusive que hacer un planteamiento muy formal a la Comisión Nacional, es que por mi propia naturaleza repelo la injusticia. ¿Estás defendiendo a alguien? Estoy defendiendo en su caso las instituciones de Guerrero, en su caso. Obviamente que tengo también que aceptar que pudo haber algún exceso y hay que corregirlo también. En eso estoy muy claro. Yo quisiera nada más decirle a Adrián que no puede haber un acto concertado, porque yo me estoy enterando a las 12:10 aproximadamente del día. Sí admito que pudo haber desarticulación, porque si yo me estoy enterando como procurador que a las 12:10 del día que hay una bomba incendiándose y todavía no doy instrucciones para que vaya la policía desarmada, no puedo admitir un acto concertado. Simplemente fue un acto descoordinado, eso sí, porque cuando llega la policía ministerial, ya estaba el incendio de la gasolinera. Por ello, creo que tenemos que hacer algunas precisiones para que podamos llegar a la verdad. No se trata de que paguen inocentes. Por ello creo también por ello creo que el determinar qué armas privaron de la vida a estos jóvenes, tenemos que profundizar más en pruebas periciales. Dices que hay una sí, un arma. De acuerdo así es, la otra no está plenamente determinada. En una está determinada de acuerdo a la pericial en materia de balística, que determina que puede ser G3, puede ser R15 y puede ser cuerno de chivo. Está establecido, no se encontraron las ojivas. Nosotros vemos también en los videos cómo elementos federales están recogiendo las evidencias y se organizan para eso, lo estamos apreciando también. Yo no vengo a mentir, yo vengo simplemente a que se llegue a la verdad y se fortalezcan las instituciones nacionales y se respeten a las estatales.